Nunc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¡Viva Cristo Rey! ¿Cómo están? Bienvenidos a la presentación de este último programa. Este último de los 4 capítulos del estudio jurídico canónico más completo que se ha realizado hasta la fecha sobre la renuncia de su santidad el Papa Benedicto XVI y sobre la supuesta elección de Bergoglio en la silla petrina. Ustedes han podido disfrutar durante las últimas semanas de los 3 primeros programas en los cuales Estefanía Acosta, por su trabajo realizado junto a Mauricio Zaeta, nos han ido explicando paso a paso cuáles han sido todos los procesos por los cuales se ha llegado desde una renuncia que no fue tal hasta una elección que no ha sido tal y que nos ha traído a la situación actual. Pues bien, hoy llegamos a ese cuarto capítulo, a ese cuarto episodio. Como saben, en los 2 primeros capítulos, Estefanía Acosta nos estuvo explicando todo lo relativo a la renuncia de su santidad el Papa Benedicto XVI, y en los 2 últimos, el anterior y este que van a disfrutar hoy mismo, se ha estado Estefanía, nuestra abogada especialista en este asunto que tanto ha estudiado, cómo es posible que se celebrara un cónclave que realmente no llevó a la verdadera elección de ningún papa. Este último episodio, esta cuarta parte que ustedes van a disfrutar hoy, lleva por título Las irregularidades del cónclave de 2013, y en ese asunto se va a centrar hoy Estefanía. La realidad es que el estudio, una vez ustedes disfruten del programa de hoy, deberían de volverlo a ver pausadamente los 4 programas seguidos para entender en global y de una vez se ha ido desgranando todo paso a paso, qué es lo que nos ha llevado hasta aquí. Como bien saben ustedes y les hemos ido anunciando, es el estudio más completo que se ha realizado hasta la fecha sobre este asunto. Así es que, mis queridos hermanos, ya vamos a conectar con Estefanía Acosta porque vamos a mostrarles este estudio. Nos hace felices haber llegado, por gracia de Dios, a este último programa, gracias a lo cual ya va a estar a disposición de todos ustedes la explicación completa de este magnífico estudio jurídico. Sin más preámbulos y dando gracias a Dios por todo ello, saludamos a Estefanía Acosta. Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo va eso? Hola Vicente, qué alegría saludarte de nuevo. Gracias a Dios estoy muy bien y estoy feliz de que por fin, después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, tanto de tu parte como de la nuestra, este estudio por fin haya salido a la luz en su integridad, que ya las 4 partes que lo conforman, 4 videos que lo conforman, estén a disposición de los interesados. Muy agradecida con Dios, con todos los que nos han apoyado en esta investigación. Nuevamente a ti te agradezco infinitamente y no quisiera dejar pasar la oportunidad sin hacer un pequeño comentario. Desde el primer momento en que este estudio llegó a tus manos, tú lo has leído con gran interés y se ve que también con gran atención, con gran detenimiento, por lo cual te agradezco. Pusiste inmediatamente a disposición de nosotros, Mauricio Zaeta y las demás personas que hicieron parte del equipo, el canal de Adoración y Liberación, y gracias a esto pues muchas personas han podido enterarse del contenido de este estudio y he visto que también lo han seguido con mucho rigor por las preguntas que nos han hecho. Se ve que las personas que han visto estos 4 videos se han tomado el tiempo de analizar la información que allí se ha expuesto, y esas preguntas indudablemente han contribuido a nutrir, a mejorar, a complementar el estudio que se ha hecho. La precisión que yo quisiera hacer tiene que ver con el título de esta serie de videos. Tú muy amablemente titulaste estos videos Estudio definitivo sobre la validez de la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Jorge Mario Bergoglio al cargo de Romano Pontífice, porque consideraste, nuevamente te agradezco, que era un estudio completo, un estudio que bien podía calificarse como definitivo. Sin embargo, en la medida en que hemos proyectado estos 4 videos, por las mismas preguntas que nos han hecho y tal vez la especie de debate que se ha generado a raíz de este tema,
pues he visto que este estudio posiblemente no sea definitivo y esto me alegra mucho, o sea, me alegra que esto pueda ser un punto de partida para nuevas investigaciones, para nuevos estudios, para nuevas preguntas, problemas, incluso debates que se puedan hacer. Es más, las personas que ya han hecho estudios sobre este tema antes que yo, me gustaría que si tuvieran la oportunidad de acceder a este estudio, pues continuaran con el desarrollo de ese mismo estudio, con nuevos aportes, porque me parece que siempre los estudios de tipo académico, profesional, son estudios que se hacen no a dos manos, sino a muchas manos. Es un trabajo en cadena. Cuando yo comencé este estudio no partí de cero, partí de investigaciones anteriores y por lo tanto yo esperaría que si el debate va a continuar, pues este sea un granito de arena en ese debate. En este sentido, pues animo a todos los que se hayan interesado, que tengan tiempo, que tengan cierto conocimiento, cierta disponibilidad de información, pues para que ayuden a nutrir esta investigación. Sin embargo, lo que me parece que sí queda claro a raíz de este análisis que se ha hecho es que con toda certeza se puede concluir que Benedicto XVI sigue siendo el Papa de la Iglesia Católica, y esto porque no se ha analizado o no se ha corroborado una sola razón, sino muchas razones, muchas pruebas, muchos argumentos, muchos indicios que dan cuenta de que esta conclusión es verdadera, incluso para los más escépticos. Yo creo que Dios es tan bueno que pues obviamente quiere que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad y que lleguemos a la salvación, pero para eso nos da mucha información. Si nosotros tal vez no estamos de acuerdo con una de las causales o circunstancias de invalidez que aquí se han planteado sobre la renuncia de Benedicto o la elección de Bergoglio, pues quedan muchas otras. Hasta el momento hemos visto que ha habido muchas irregularidades que han rodeado ambos actos, de manera tal que es innegable, o sea, la conclusión es innegable. Benedicto XVI sigue siendo el Papa. De todas maneras, los aportes, como digo, creo que es necesario que continúen, que el debate continúe, pero yo creo que la conclusión hasta ahora es muy clara. De todas maneras, frente a este último fragmento tenemos también preguntas por resolver, 3 preguntas concretamente. La primera de ellas, que nos la plantea quien se hace llamar Adorado sea Jesucristo o algo así, tiene que ver con el tema del video inmediatamente anterior, es decir, con el tema del video 3. La segunda de estas preguntas que nos hacen, proveniente de Aleida María, tiene que ver es más con el tema que se expondrá a continuación en este cuarto fragmento. Y la tercera pregunta que nos plantean los suscriptores, que en este caso la hace Javi68YT2, aunque tiene que ver es con el video 1, es decir, con un tema que ya hemos abordado hace un tiempo considerable, considero que esa pregunta es importantísima y podría servirnos a manera de cierre. Entonces mi sugerencia para abordar estas 3 preguntas es la siguiente. Primero, abordar la pregunta de Adorado sea Jesucristo porque tiene que ver con el video anterior. Luego dar paso a la explicación de nuestro fragmento cuarto y luego de esa explicación entonces abordar las otras 2 preguntas restantes. De acuerdo, Estefanía. Mira, la pregunta que nos hace Adorado sea Jesucristo, un usuario seguidor de Adoración y Liberación y de estos maravillosos programas vuestros, es: ¿realmente Bergoglio es católico? ¿Cómo podemos saber que realmente incluso es obispo, dado su pasado y presente herético? Qué pregunta tan interesante. ¿Será que Jorge Mario Bergoglio fue válidamente ordenado como obispo o será que no? Porque seguramente en el momento en que fue ordenado como obispo ya era un hereje. Incluso, Vicente, te cuento que hace poco me llegó un mensaje que está circulando en los chats de WhatsApp, donde se dice que ni siquiera la ordenación sacerdotal de Jorge Mario Bergoglio habría sido válida porque supuestamente Jorge Mario Bergoglio desde hacía tiempo ya adhería al comunismo y que esta circunstancia pues determina una excomunión de la Iglesia Católica. Pues bien, ¿qué tengo que responder frente a esto? Lo primero es recordar que en el video anterior decíamos que para que una persona sea válidamente designada en un oficio eclesiástico, en un cargo dentro de la iglesia, se necesita que al momento de esa designación, entre comillas, la persona esté en plena comunión con la iglesia y que esta plena comunión se rompe
con la herejía, con la apostasía o con el cisma. Y en el caso de Jorge Mario Bergoglio analizábamos específicamente la apostasía y la herejía. Esto se refiere, repito, a la validez de la designación de una persona para un oficio eclesiástico, y concluíamos que Jorge Mario Bergoglio no fue válidamente electo para el oficio de romano pontífice porque para ese momento, es decir, marzo de 2013, ya él había incurrido en herejía y en apostasía, ya estaba por fuera de la comunión plena con la Iglesia Católica. Ahora bien, cuando una persona es obispo, el asunto se puede analizar desde dos aspectos o desde dos puntos de vista. Un primer aspecto o punto de vista es el punto de vista jurídico, administrativo o burocrático, es decir, para el cargo, para hacer parte del aparato, digamos, de gobierno dentro de la Iglesia, de gobierno dentro de lo que le corresponde ejercer el gobierno a un obispo. Pero por otra parte se puede mirar el hecho de que una persona sea obispo desde el punto de vista sacramental, del orden sagrado que ello implica. Entonces una cosa es el nombramiento para el cargo de obispo y otra cosa es la ordenación episcopal. Entonces una cosa es lo jurídico, administrativo, burocrático y otra cosa es lo sacramental. Lo primero, jurídico, administrativo, burocrático, confiere un poder de gobierno determinado con ciertas competencias en una determinada diócesis y demás. Y lo segundo, la ordenación episcopal, pues confiere el carácter de consagrado en el grado pleno del sacerdocio. Recordemos que el orden sagrado tiene 3 grados, que es el diaconado, los diáconos, el presbiterado, los presbíteros y el episcopado, los obispos. Pues bien, el episcopado es la plenitud de ese orden y cuando una persona lo recibe pues adquiere esa plenitud y es un asunto ya más ontológico que jurídico, es decir, tiene que ver más con lo que la persona pasa a ser, con el carácter que adquiere como obispo consagrado. Las condiciones de validez de la consagración episcopal no necesariamente tienen que coincidir con las consagraciones de validez del nombramiento en el cargo desde el punto de vista jurídico-administrativo de obispo. Recordemos que el nombramiento de los obispos se hace desde Roma, la hace el Papa, mientras que la consagración episcopal la hace un obispo dentro de la diócesis que corresponda. Entonces, no necesariamente el hecho de que Bergoglio hubiese sido hereje antes de ser consagrado como obispo, recordemos que él fue consagrado como obispo en el año 92, el hecho de que antes del 92 Jorge Mario Bergoglio ya fuese hereje no determina que su consagración episcopal desde el punto de vista sacramental fuese inválida, o incluso antes su consagración como sacerdote, muchos años antes, fuese inválida por el hecho de que para ese momento él fuera un hereje. Puede que desde el punto de vista jurídico-administrativo sí se comprometiera la validez del nombramiento para el cargo, como se comprometió la validez del nombramiento o elección de Jorge Mario Bergoglio para el oficio o cargo de romano pontífice, porque antes de esa elección Jorge Mario Bergoglio ya había dado muestras de herejía. Pero eso es un asunto jurídico, político, administrativo, burocrático, como se le quiera llamar. Pero desde el punto de vista sacramental, Jorge Mario Bergoglio bien pudo haber sido ordenado válidamente tanto como sacerdote como obispo y puede seguir siendo obispo a pesar de que sea un hereje. ¿Y por qué digo esto? Porque el orden sacerdotal, el sacramento del orden, imprime carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que es de por vida, que no se borra, o sea, no es anulable ni reiterable, es como la condición de bautizado. Una vez se adquiere la condición de bautizado, se es bautizado para toda la vida, con independencia de los pecados que se cometan después, incluso pecados que puedan llevar a la separación de la comunión plena con la Iglesia, pero el carácter que imprime el bautismo, al igual que el carácter que imprime el sacramento del orden, es indeleble, no se borra nunca. Y además, bueno, este carácter indeleble incluso encuentra un respaldo canónico, esto está previsto en el canon 1008 del Código de Derecho Canónico para quienes lo quieran consultar, pero además es que para la ordenación válida, bien sea para el sacerdocio o para el episcopado, para el grado de obispo, los requisitos no tienen que ver, los requisitos de validez no tienen que ver con las cualidades de la persona, o sea, si la persona es hereje o no es hereje, si tiene una fe íntegra o demás, eso no afecta la validez del acto. ¿Cuáles son las condiciones de validez para una ordenación sacerdotal o una ordenación episcopal? Pues que quien haga la ordenación sea un ministro capaz para ello, y sabemos que quien hace una ordenación episcopal tiene
pues episcopal o sacerdotal, tiene que ser un obispo. Además, que el candidato a esa ordenación también sea capaz de recibir esa ordenación. Y aquí el canon 1024 del Código de Derecho Canónico nos dice que solamente el varón bautizado puede recibir válidamente la sagrada ordenación. Solo el varón bautizado. Acá no nos hablan de que esté en plena comunión con la iglesia, o no basta con que sea primero varón y segundo bautizado. En tercer lugar, se necesita que la persona que está recibiendo la ordenación actúe con libertad. Y en cuarto lugar, que se observen los ritos de rigor, que tienen que ver principalmente con la imposición de las manos y con la oración consecratoria, y estos ritos están previstos en el canon 1009 del Código de Derecho Canónico. Si estos requisitos se cumplen, que repito, tiene que ver con la capacidad del ministro que consagra, la capacidad de la persona que recibe la consagración, la libertad de la persona que se está ordenando y el cumplimiento de los ritos que tienen que ver con imposición de mano y oración consecratoria, se cumplan. El hecho de que, repito 1000 veces, el hecho de que Bergoglio, antes de recibir una ordenación o la otra como sacerdote o como obispo, hubiese sido hereje, pues no afectaría esa ordenación, que por demás es indeleble y es de por vida. Sí es cierto que cuando se va a hacer una ordenación, el obispo o el superior competente debe sopesar las circunstancias que rodean al candidato a la ordenación, debe verificar que esta persona, este candidato, tenga una fe íntegra, que esté actuando por recta intención, que tenga el conocimiento debido, la preparación, que tenga incluso una buena reputación. Todo eso está previsto en el canon 1029 del Código de Derecho Canónico. Pero el hecho de que esas circunstancias que acabo de mencionar no se cumplan no hacen nula la ordenación sacerdotal o episcopal. Por lo tanto, la respuesta es sí. Jorge Mario Bergoglio, si en su caso se cumplieron los ritos y las demás condiciones de las que ya hablamos, es obispo entonces válidamente ordenado. Otra cosa es que no haya sido electo válidamente al cargo de papa desde el punto de vista jurídico, burocrático, administrativo, porque para ese momento, como ya había incurrido en herejía, sino en apostasía, entonces la provisión no podía hacerse válidamente, porque Bergoglio entonces no estaba en plena comunión con la Iglesia Católica. Perfectamente explicado, Estefanía. Terrible pensar que un hereje, o sea, un enemigo declarado de Cristo y de la Iglesia, pueda ser válidamente consagrado como sacerdote o como obispo, ¿no, Estefanía? Sí, Vicente, ciertamente es terrorífico pensar que una persona se infiltre en un seminario con el propósito específico de ser consagrada como presbítero o como obispo, pero para destruir la iglesia desde dentro, para atacarla, para demolerla. Es terrorífico pensar en esa posibilidad. Sin embargo, también tiene sentido pensar que es lógico que el Código de Derecho Canónico no incluya entre los requisitos de validez de la ordenación la situación personal de la persona que está siendo ordenada, es decir, si se trata de una persona que tiene fe íntegra, que tiene recta intención y demás, porque en muchos casos estas situaciones son difíciles de verificar, sobre todo cuando se trata de personas infiltradas dentro de los seminarios, dentro de la iglesia, pues ellos van a ocultar muy bien sus propósitos de destruir la iglesia misma y su condición frente a la iglesia, su condición de enemigos de la iglesia y de enemigos de Cristo. Si estas condiciones fueran requisito de validez de la ordenación, entonces las causas o los procedimientos o las acciones jurídicas tendientes a declarar la nulidad de las ordenaciones sacerdotales se harían inmanejables, porque versarían sobre asuntos que usualmente pues son internos y que usualmente no se exteriorizan, sobre todo si se trata de una persona infiltrada que quiere destruir la iglesia y que no puede dejar ver sus verdaderos propósitos. Ahora, en el caso de Jorge Mario Bergoglio, si es que ese fue su caso, que se infiltró dentro de la iglesia, bueno, eso no lo sabemos y yo aquí no lo estoy afirmando, pero si ese fue su caso, es supremamente grave, porque él en este momento está dirigiendo, aunque ilegítimamente desde el punto de vista jurídico, de hecho, de facto, él sí tiene un poder político, él sí tiene un poder burocrático, y lo peor es que hemos visto que tiene un poder de seducción frente a muchos fieles que ya lo siguen y lo reconocen como papa válidamente electo desde el punto de vista jurídico y también como pastor desde el punto de vista espiritual. Entonces, el hecho de que él sea un obispo válidamente consagrado y que de hecho ejerza el poder que le corresponde a un romano pontífice,
pues es una situación catastrófica. Y acá quisiera hacer una mención a una afirmación que hacía Mauricio Saeta en uno de sus videos con César Sánchez, con César para Jesucristo, donde Mauricio decía: es posible que Jorge Mario Bergoglio, siendo como es un obispo, se preste o participe en el horroroso sacrilegio que ocurrirá y que ha sido profetizado en las Sagradas Escrituras, de manera que Jorge Mario Bergoglio podría en algún momento llegar como obispo a consagrar las especies de manera que se produzca la transubstanciación, que se haga presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de profanarlo o de permitir su profanación posiblemente en los tiempos en que el anticristo se haga visible. Entonces, sí es posible que Jorge Mario Bergoglio sea un obispo válidamente ordenado, yo lo creo así, yo creo que él es un obispo, y los alcances que esto tienen son por ahora inimaginables, no sabemos qué pueda llegar a pasar, pero sí, es obispo, es papa ilegítimo desde el punto de vista jurídico, pero tiene un poder de hecho. Espero entonces hasta aquí haber dado respuesta satisfactoria a esta primera pregunta. Te invito entonces, Vicente, a ti, a tus suscriptores, si te parece bien, a darle paso a mirar la exposición del tema de nuestro cuarto fragmento del estudio sobre lo ocurrido en el cónclave de 2013. Perfectamente claro, Estefanía. Muchísimas gracias. Bueno, pues mis hermanos ya han escuchado. Sin más preámbulos, vamos ya con la exposición de Estefanía Acosta de este cuarto y último capítulo relativo a el estudio jurídico canónico sobre la renuncia de Benedicto XVI y la supuesta elección de Jorge Mario Bergoglio. Cuarto y último, las irregularidades en el cónclave de 2013. Atiéndanlo bien, disfrútenlo, medítenlo y escuchen a nuestra hermana Estefanía. Les dejo con ella. Duc in altum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey. En este nuestro cuarto y último programa estudiaremos cómo se desarrolló el cónclave de marzo de 2013 y determinaremos si lo ocurrido en ese cónclave se ajustó o no a las normas del derecho canónico aplicables, que, como lo hemos dicho en varias oportunidades, están recogidas en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. Si nosotros establecemos que el cónclave de 2013 se desarrolló en contravía a la Constitución Apostólica en mención, entonces tendríamos que concluir que la elección resultante fue nula y que por lo tanto Jorge Mario Bergoglio no es un papa verdaderamente, sino un antipapa. Y ello es así porque el canon 76 de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que a continuación referiré como UDG para ahorrarnos un poco de tiempo, nos dice lo siguiente: si la elección, obviamente la elección del Papa, se hubiera realizado de modo distinto al que establece esta Constitución, o no se hubieran observado las condiciones también establecidas en ella, la elección es por eso mismo nula e inválida, sin que se requiera ninguna declaración al respecto, y por tanto no otorga ningún derecho a la persona elegida. De manera que, repito, si en el cónclave de 2013 no se cumplieron los requisitos de la UDG, Jorge Mario Bergoglio no tendría ningún derecho como papa y nosotros como fieles no tendríamos que esperar que alguna autoridad se pronunciase al respecto o estableciera expresamente esta conclusión. Antes de comenzar a analizar el asunto, es conveniente que también conozcamos el canon 77 de esta misma Constitución, donde se señala que las disposiciones concernientes a los actos previos y a la propia elección del romano pontífice deben ser observadas íntegramente también si la sede apostólica quedara vacante por renuncia del sumo pontífice, según el canon 332 numeral segundo del Código de Derecho Canónico y el canon 44 numeral segundo. Esta norma es bastante particular porque prevé expresamente la posibilidad de que el cónclave se convoque no por muerte del Papa anterior, sino por renuncia. Y este supuesto es bastante inusual. Sabemos que han sido bastante raras, bastante esporádicas las renuncias en la historia de la Iglesia. Llama la atención que haya sido prevista
expresamente en esta norma ese supuesto de la renuncia del Papa y que se haya aclarado que también en ese caso de renuncia el cónclave debe reunir absolutamente todas las condiciones, todos los requisitos que señala la UDG. No sabemos si fue una inspiración especial que tuvo el Papa Juan Pablo II, que fue quien promulgó esta constitución apostólica. En todo caso, entonces nos queda muy claro que incluso este cónclave, que estuvo precedido no por la muerte, sino por la renuncia de Benedicto XVI, debe cumplir, so pena de nulidad inmediata, los requisitos de la UDG. ¿Y cuáles son los requisitos que para el cónclave establece la UDG? Vamos a explicar de una manera breve, esquemática, los pasos o las etapas en las que debe desarrollarse el proceso de elección del romano pontífice. Este proceso consta de 3 fases: ante-scrutinium, scrutinium y post-scrutinium. Cada una de estas fases a su vez se divide en 3 subfases. Comencemos a analizar entonces la primera fase, la de ante-scrutinio. Lo primero que ocurre en esta primera fase es la preparación y la distribución de las papeletas reguladas en los cánones 64.1 y 65.1 de la UDG. ¿Qué nos dicen estos cánones? Nos dicen que la papeleta, cada una de las papeletas debe tener una forma rectangular, que en la parte superior debe contener las palabras eligo in summum pontificem, es decir, elijo como sumo pontífice, y en la parte inferior debe ir un espacio en blanco para que allí cada cardenal elector deposite el nombre de su candidato. Además, cada papeleta debe estar confeccionada de modo que pueda ser doblada por la mitad, y a cada cardenal se le deben distribuir 2 o 3 papeletas. Más adelante veremos por qué este último dato es de la mayor relevancia dentro del cónclave. En un segundo momento, es decir, segunda subfase del ante-scrutinium, los cardenales proceden a designar 3 comisiones de cardenales. De estas 3 comisiones nos interesan principalmente la comisión de escrutadores y la comisión de revisores, cuyas funciones examinaremos más adelante. Cada una de estas 2 comisiones debe estar integrada por 3 cardenales. Y en la última subfase del ante-scrutinium, se tiene que los cardenales permanecen solos entonces dentro de la capilla sixtina. Los funcionarios que estaban al interior de la capilla la abandonan. ¿Cuáles funcionarios? Maestros de celebraciones litúrgicas, ceremonieros y demás, para que los cardenales queden solos en la capilla y puedan comenzar a escribir en cada una de sus papeletas el nombre de sus candidatos. El canon 65.2 de la UDG nos menciona que luego de que cada cardenal escriba en su papeleta el nombre de su candidato, debe proceder a doblar 2 veces la papeleta. A continuación se procede con la segunda fase, que es la del escrutinio. La primera subfase del escrutinio, regulada en el canon 66 de la UDG, consiste en la introducción de las papeletas en la urna, es decir, cada cardenal, una vez haya escrito sobre su papeleta y la haya doblado 2 veces por la mitad, debe levantarse de su silla, dirigirse con su papeleta de manera visible al altar, donde encontrará una urna cubierta por un plato. El cardenal entonces deberá depositar su papeleta sobre el plato y con el plato introducir la papeleta en la urna previo juramento. En un segundo momento, es decir, segunda subfase del escrutinio, y esta segunda subfase es fundamental para la investigación que estamos desarrollando, tenemos la mezcla y el recuento de las papeletas, regulada en los cánones 66.2 y sobre todo 68, canon 68 de la UDG. ¿Qué debe ocurrir en esta subfase de mezcla y recuento? El primer escrutador, recordemos que previamente se han escogido 3 escrutadores, el primer escrutador agita varias veces la urna para que en su interior se mezclen las papeletas. ¿Qué propósito tiene esta mezcla? Pues que el voto efectivamente sea secreto, para que no se pueda saber por el orden en que cada cardenal depositó su papeleta en la urna, pues cuál sería el nombre del candidato de cada uno de los cardenales electores. Luego de que el primer escrutador agita la urna para que las papeletas se mezclen, el último escrutador, es decir, el tercer escrutador, procede a contar esas papeletas, extrayéndolas una a una de manera visible y colocándolas en un recipiente vacío. Notemos que en este momento las papeletas permanecen dobladas 2 veces por la mitad, como nos lo indicaba un canon que ya leímos anteriormente, y el escrutador que las extrae de la urna no
No tiene por qué desdoblar la papeleta y mucho menos leer su contenido, porque esto no está previsto en el canon 68 que estamos analizando. Simplemente el último escrutador extrae cada papeleta de la urna y la coloca doblada en un recipiente vacío. ¿Cuál es el objetivo de esto? Contar las papeletas depositadas en la urna. ¿Y por qué esto es importante? Porque si el número de papeletas depositadas en la urna no corresponde al número de cardenales electores, el canon 68 establece que todas las papeletas deben ser quemadas y la votación en su conjunto debe ser anulada. Y, literalmente dice la norma, se debe proceder de nuevo, es decir, por segunda vez, a emitir los votos. Si por el contrario el número de las papeletas depositadas en la urna corresponde al número de cardenales electores, se procede a la tercera subfase del escrutinio, que corresponde al escrutinio de los votos. Regulada esta tercera subfase en el canon 69 de la UDG, canon también fundamental 69 de la UDG. ¿Qué nos dice este canon? Que el primero de los escrutadores toma una papeleta, la desdobla, miremos que apenas es en esta tercera subfase que la papeleta se desdobla, observa el nombre del elegido y pasa la papeleta al segundo escrutador, quien realiza el mismo procedimiento, es decir, revisa el nombre del elegido y pasa la papeleta al tercer escrutador. Y será entonces el tercer escrutador quien leerá en voz alta e inteligible el contenido de la papeleta para que todos los cardenales electores presentes puedan anotar el voto en un folio que tienen preparado para ello. Entonces notemos que solamente en el escrutinio de los votos, tercera subfase del escrutinio, se hace público el contenido de las papeletas. Y hay un supuesto particular que prevé este canon 69, nos dice, si durante el recuento de los votos los escrutadores encontrasen dos papeletas dobladas juntas, de tal modo que parezcan cumplimentadas por un solo elector, la votación no será anulada. La votación sigue siendo válida. ¿Qué ocurre? Que si las dos papeletas juntas tienen un mismo nombre, pues ambas papeletas cuentan como un solo voto. Si por el contrario contienen nombres diferentes, ambas papeletas se anularán, pero la votación en su conjunto conservará su validez. Notemos que hay una diferencia entre este supuesto del canon 69 y el supuesto que anteriormente leíamos respecto del canon 68. En el canon 68, que se refiere a la fase o subfase de mezcla y recuento, no interesa el contenido de las papeletas, sino su número. Por el contrario, en la subfase del escrutinio de los votos no interesa el número de las papeletas, sino su contenido. Aquí el supuesto del canon 69 es que las papeletas estén juntas como si provinieran de un mismo elector, pero no interesa ya saber cuántas son, si hay una más, si hay una menos, porque se supone que el conteo ya se agotó en la subfase anterior. Debemos tener entonces muy claros los dos supuestos que establecen estos cánones 68 y 69, las fases en las que nos encontramos en cada uno de estos cánones y las consecuencias que prevén cada uno de estos cánones. Prosigamos entonces con la última de las fases del procedimiento del cónclave que corresponde al post-escrutinio. En el post-escrutinio lo primero que ocurre es el recuento de los votos, es decir, se hace una verificación o una suma de todos los votos que ha obtenido cada candidato para determinar si hubo un candidato que hubiese logrado los 2/3 de los votos, pues en ese caso ese candidato habría resultado electo como romano pontífice. A continuación, una vez que se determina que hubo una elección canónicamente válida de romano pontífice, se procede con la segunda subfase del posescrutinio, que es la comprobación de los votos. El canon 70 de la UDG nos señala que los revisores, recordemos, la comisión de revisores que ha sido previamente designada, debe inspeccionar que los escrutadores hayan realizado correctamente su trabajo, es decir, deben inspeccionar las papeletas, deben revisar las anotaciones de los votos y demás para corroborar que el procedimiento ha sido correcto. Y finalmente, en la tercera subfase del post-escrutinio, se procede con la quema de las papeletas. Todas las papeletas deben quemarse, pero si por alguna razón se debiera proceder a una segunda votación, pues las papeletas de la primera solamente se quemarán al final junto con las papeletas de la segunda votación. Este es el esquema general del cónclave, son las etapas de manera muy esquemática y muy resumida. Ahora lo que nos corresponde es verificar cómo ocurrió, cómo se desarrolló efectivamente el cónclave en marzo de 2013.
Recordemos en primer lugar que en el cónclave de 2013 se llevaron a cabo 6 votaciones en total. La votación primera tuvo lugar el 12 de marzo de 2013. Las votaciones segunda y tercera se llevaron a cabo en la mañana del 13 de marzo y las votaciones cuarta, quinta y sexta tuvieron lugar en la tarde del 13 de marzo, es decir, el 12 de marzo hubo una votación y el 13 de marzo hubo 5 votaciones. Ahora, el detalle de cómo ocurrieron estas votaciones nos lo proporciona nuevamente Elisabetta Piqué, la periodista argentina que anteriormente mencionábamos. ¿Qué nos dice Piqué? Nos dice que en la quinta votación, Jorge Mario Bergoglio, abro comillas, está a punto de alcanzar y superar con creces el mágico umbral de los 77 votos. Pero pasa lo inesperado. Después de la votación, antes de la lectura de las papeletas, el cardenal escrutador, que primero mezcla las papeletas depositadas en la urna, se da cuenta al contarlas que hay una de más. Son 116 y no 115 como deberían ser. De hecho, parece que un purpurado por error ha puesto 2 papeletas en la urna, una con el nombre de su elegido y la otra en blanco que quedó adherida a la verdadera. Cosas que pasan, no hay nada que hacer, esa votación se anula de inmediato, sus papeletas serán quemadas más tarde sin ser vistas y se procede a una sexta votación. Precisemos que cuando Piqué nos habla de quinta y sexta votación, está comenzando la contabilización desde la votación que tuvo lugar el 12 de marzo. Es decir, que esta quinta y sexta votación son realmente la cuarta y la quinta votación del día 13 de marzo. Repito, la periodista nos está hablando de la quinta y sexta votación contadas desde el comienzo de las votaciones, contadas desde el 12 de marzo. Pero si contamos solamente las votaciones del día 13 de marzo, esta quinta y sexta votación serían realmente la cuarta y la quinta votación. Este relato de Piqué circula en varias versiones también en internet, acá las dejo consignadas, no las voy a leer en el momento porque son esencialmente idénticas a las que acabamos de leer, pero lo que sí voy a resaltar son ciertas irregularidades o incongruencias que pueden advertirse en el relato de Piqué si éste se lo confronta con las normas que regulan el cónclave y que acabamos de referir hace poco. La primera inconsistencia consistiría en que la periodista sugiere que es un mismo escrutador quien mezcla las papeletas y luego las cuenta, cuando nosotros sabemos que realmente por ley debe ser el primer escrutador quien mezcla las papeletas en la urna y el tercer escrutador quien las cuente, aunque realmente este detalle pues pareciera insignificante y podría pasarse inadvertido. Sin embargo, hay otro detalle u otros detalles que sí son relevantes y que son inconsistencias del relato de la periodista. Notemos que Piqué nos dice que fue antes de la lectura de las papeletas que el escrutador se dio cuenta que había una papeleta de más en relación con el número de cardenales electores. Y que había 2 papeletas adheridas, una de las cuales estaba en blanco y la otra contenía el nombre de un candidato. Antes de la lectura de las papeletas, es decir, en qué fase y en qué subfase nos encontraríamos antes de la lectura de las papeletas. Desde luego que en la fase de en la fase de escrutinio y en la subfase de mezcla y recuento de las papeletas, subfase segunda de la segunda fase. Segunda fase, fase de escrutinio, segunda subfase, subfase de mezcla y recuento de las papeletas. Pero hay algo curioso. ¿Cómo es que el escrutador, estando en la subfase de mezcla y recuento, se da cuenta que el contenido de las papeletas corresponde, una de ellas a un nombre y la otra a un espacio en blanco? ¿Por qué en la subfase de mezcla y conteo de las papeletas el escrutador habría alcanzado a conocer el contenido de las papeletas? Si, como lo explicábamos anteriormente, el contenido de las papeletas solamente se hace visible en la subfase siguiente, es decir, en la subfase de escrutinio de los votos. ¿Cómo es posible que en la subfase en la que nos encontramos, según la periodista, antes de la lectura de las papeletas, el escrutador hubiese conocido su contenido? Y es que recordemos que en la subfase de mezcla y conteo de las papeletas, estas están dobladas 2 veces por la mitad.
Entonces el cardenal escrutador habría tenido que desdoblar la papeleta o las dos papeletas adheridas para poder conocer su contenido. Y no solamente eso, tendría que haber proclamado de viva voz el contenido de esas papeletas para que todos supieran que una de ellas estaba en blanco y que la otra contenía un nombre. De manera que el hecho que la periodista nos refiere, consistente en que se percibió no solo que había una papeleta de más, sino también que había dos papeletas adheridas, una en blanco y otra con un nombre consignado en ella, no pudo ocurrir en la subfase de mezcla y conteo de las papeletas, porque en esta subfase no se abren las papeletas para conocer su contenido. Y es que al simplemente contar las papeletas, si se encuentran dos de ellas adheridas entre sí, y ellas por demás deben estar dobladas 2 veces por la mitad como lo ordena la UDG, pues su contenido necesariamente estará oculto. Será imposible conocer ese contenido a menos que se desdoblen las papeletas. Y repito por tercera vez, en esta subfase de mezcla y conteo no hay lugar a desdoblar las papeletas, ni a leer su contenido, ni mucho menos a proclamar de viva voz ese contenido. Todo esto está previsto es para la siguiente subfase, es decir, para la subfase de escrutinio de los votos. ¿Qué es entonces tal vez lo que pudo haber ocurrido si se analizara el relato de Piqué desde un punto de vista lógico y jurídico? Pues que en la subfase de mezcla y recuento de las papeletas se pudo haber agotado sin que se advirtiera que había una papeleta de más. Esto pudo haber pasado. Seguramente, como había 2 papeletas adheridas, se contaron inadvertidamente como si fuera una sola, y se prosiguió entonces con la tercera subfase del scrutinium, es decir, a la subfase del escrutinio de los votos, donde entonces sí se separaron estas papeletas adheridas y se determinó que una de ellas estaba en blanco y la otra contenía un nombre. Y luego entonces, ya en la tercera fase del procedimiento, es decir, en el post-scrutinium, bien sea en su primera subfase, que es de recuento o suma de los votos que cada candidato obtuvo, o bien sea en la segunda subfase del post-scrutinium, en la cual los revisores cumplen su labor de inspección, pues ya allí se advirtió que esa suma de votos arrojaba un número superior al número de los cardenales electores presentes en la capilla. ¿Cómo ocurrieron exactamente estas cosas? Si en verdad lo que ocurrió corresponde a esta hipótesis que nosotros estamos planteando, pues es imposible de determinar. Pero lo que sí podemos saber con certeza, lo que sí es seguro, es que es impensable, es imposible, por todas las razones lógicas y jurídicas que ya hemos expuesto, que la anulación de la cuarta votación que tuvo lugar el 13 de marzo de 2013 se hubiese presentado en la subfase 2 de la fase de scrutinium, es decir, en la subfase de mezcla y conteo de las papeletas que se regula en el canon 68 de la UDG. Eso es imposible. Pero es que además hay una fuente adicional en Internet que nos corroboraría esta hipótesis que estamos planteando, en el sentido de que el hallazgo de una papeleta de más y de 2 papeletas adheridas cuyo contenido se alcanzó a conocer habría ocurrido con posterioridad a la subfase de mezcla y conteo de las papeletas. Recordemos que el 13 de marzo de 2013, en esa tarde, se anunció que en la cuarta votación de ese día, que sería la quinta si se comienza a contar desde el comienzo del cónclave, es decir, si se comienza a contar desde el 12 de marzo, en esa cuarta votación del 13 de marzo habría quedado electo el cardenal Angelo Scola. Incluso la Conferencia Episcopal Italiana emitió un boletín en las horas de la noche de ese 13 de marzo felicitando a Scola por haber sido electo papa. Y se anunció incluso que este cardenal Scola habría asumido el nombre de Juan XXIV. Esto sugeriría entonces que realmente esa votación que se anuló, según el relato de Piqué, realmente no se anuló en la subfase de mezcla y conteo, sino después, que esa votación se agotó toda la segunda fase, toda la fase de escrutinium, que se confirmó un cardenal electo como papa y que fue luego de esa confirmación de la elección que se decidió anular. Pareciera que fuera así. Incluso hay otro indicio de que ello fue así, y fue el hecho de que el anuncio tanto del humo blanco como del Habemus Papam se difirió inusualmente en el tiempo, se demoró más de lo que normalmente se demora, lo que indicaría que sí se habría alcanzado a agotar por completo esa cuarta votación en la tarde
del 13 de marzo. Hay varios autores que nos recuerdan esa demora que hubo en la fumata blanca y en el anuncio del Habemus Papam. Acá lo tenemos en pantalla, esos relatos. Ahora bien, ¿será que esta inconsistencia en la que parece haber incurrido Elisabetta Piqué en cuanto a la subfase específica en la que se habría anulado la votación es una razón suficiente para descartar por completo la credibilidad del relato de la periodista? ¿Será que entonces debe ser tenido íntegramente como falso? Hay quienes piensan así, por ejemplo, un estudio elaborado por los abogados Cherrelli y Troviñe dice: nadie puede saber si lo que Piqué es cierto, y se refieren al libro de Piqué como un libro en el que nada es seguro y todo es falible, incluyendo discursos y documentos del Papa. Y además estos abogados agregan que a los periodistas les encanta adornar sus historias y que es absolutamente inconcebible que las cosas hayan ido como escribe la Piqué. Otra abogada de apellido Boni también nos descarta la credibilidad del relato que Piqué nos presenta. Sin embargo, habría razones para pensar que realmente el relato de Piqué no es falso, por lo menos en su integridad. Por una parte, el libro fue avalado desde el Observatorio Romano y fue avalado también en Radio y TV Vaticana. Y el mismo Bergoglio, que como dijimos es amigo personal de Piqué, nunca ha desmentido esta versión de Elisabetta. Aunque sí es cierto, existe un video de Bergoglio en una entrevista con una periodista mexicana en la que Bergoglio se refiere solamente a 4 votaciones en el día 13 de marzo de 2013, pero no desmintió explícitamente que se hubieran presentado 5 votaciones como lo afirmó Piqué. De manera que, aunque a los periodistas les encante adornar sus historias, es impensable, es inverosímil, es inconcebible que Piqué se hubiese inventado una historia con tantos detalles como la que nos presentó en su libro. Es decir, que hubiese afirmado que se encontró una papeleta de más, que se anuló, que se procedió a una segunda votación, pues todo ese relato parece improbable que haya sido inventado. Tal vez que alguno de sus detalles, alguna de sus partes sea inconsistente o sea tal vez acomodada incluso, pero que el relato en su integridad sea falso es improbable, máxime si, como dijimos, no fue desmentido por Bergoglio y fue antes bien avalado por el Vaticano. Y hay quienes dirían, es que Bergoglio no podía desmentir a Piqué porque entonces estaría rompiendo el secreto del cónclave. Pero lo cierto es que este secreto no aplica para el caso del Papa. En efecto, notemos que el canon 60 de la UDG nos señala: ordeno a los cardenales electores que conserven el secreto sobre estas cosas, es decir, los cardenales electores deben guardar secreto sobre lo ocurrido en el cónclave, incluso después de la elección del nuevo pontífice, recordando que no es lícito violar el secreto, de ningún modo, a no ser que el mismo pontífice haya dado una especial y explícita facultad al respecto. De manera que si el sumo pontífice puede dar facultad para romper el secreto del cónclave, pues con mayor razón podrá él mismo romper el secreto si es que así lo estima conveniente, de manera que Bergoglio bien podía haber desmentido a Piqué si es que estimaba que su relato se apartaba de la realidad. Y repito, Bergoglio nunca desmintió explícitamente la versión de Elisabetta Piqué. Pero es que además lo relatado por Piqué, en el sentido de que el 13 de marzo de 2013 se habría dado una quinta votación, que sería la sexta si se contabiliza la del 12 de marzo anterior, coincide con el anuncio de que Angelo Scola habría resultado electo papa. Es decir, en este punto hay una cierta coherencia entre el relato de Piqué y una fuente externa, de manera que no hay razones para verdaderamente negarle íntegramente la credibilidad del relato de Piqué. Lo que sí debemos hacer es adecuar ese relato tanto internamente, de manera que tenga coherencia interna, como con las demás fuentes de las que hemos hablado. Es decir, debemos concluir que sí hubo una votación adicional, una quinta votación, el 13 de marzo de 2013, pero que ello ocurrió a raíz de que en la cuarta votación se halló de un lado una papeleta de más y del otro 2 papeletas adheridas con un contenido determinado, conocido, y que estos hallazgos se presentaron no en la subfase de mezcla y conteo de las papeletas, sino posteriormente, y en todo caso se habría alcanzado a agotar el escrutinio de los votos.
Y ante estos mismos hallazgos, lo que los cardenales decidieron hacer fue anular esa cuarta votación y proceder entonces con la quinta votación. Ahora bien, ¿qué consecuencias jurídicas tiene la anulación de esta cuarta votación con posterioridad a la subfase de mezcla y conteo de las papeletas? Pues evidentemente esta anulación es anticanónica porque recordemos, la posibilidad de anular la votación está circunscrita precisamente a esa subfase de mezcla y conteo de las papeletas en virtud de lo que prevé el canon 68 de la UDG. En ninguna otra subfase del procedimiento hay lugar a anular la votación en su conjunto. De manera que los cardenales en el cónclave de 2013 no tenían por qué anular la cuarta votación del día y mucho menos proceder con una quinta. El resultado que hubiese arrojado la cuarta votación debía ser el resultado definitivo, que al parecer, como hemos dicho, correspondería con la elección del cardenal Angelo Scola, quien habría elegido el nombre de Juan XXIV. En consecuencia, vemos que hay una clarísima causal de nulidad del cónclave porque se anuló una votación que no tenía por qué anularse a la luz de las normas pertinentes de la UDG. No falta, sin embargo, quienes alegan que realmente en el cónclave de 2013 no hubo infracción alguna a los cánones 68 y 69 de la UDG. Tenemos, por ejemplo, un estudio elaborado por los abogados Cherrelli e Introvigne y otro estudio elaborado también por la abogada Boni, quienes defienden que el cónclave de 2013 se desarrolló en plena regularidad. Por su parte, Cherrelli e Introvigne lo que dicen es que como la anulación de la cuarta votación del 13 de marzo se dio en la subfase de mezcla y conteo, pues el canon 68 se aplicó adecuadamente. Obviamente estos abogados dan por sentado, sin un mayor análisis, que efectivamente la quema de papeletas o la anulación de la cuarta votación del 13 de marzo tuvo lugar en esa subfase de mezcla y conteo. Sin analizar lo que ya nosotros analizamos y que nos llevó a concluir que era imposible que la papeleta de más y las papeletas adheridas se hallaran en esa subfase, que esos hallazgos se tuvieron que presentar necesariamente en las subfases posteriores. Por su parte, la abogada Boni lo que dice o lo que intenta hacer es justificar por qué sería razonable pensar que en efecto el hallazgo de la papeleta de más y de las papeletas adheridas tuvo lugar en la subfase de mezcla y conteo. Y ella nos dice que puede ser que las papeletas que estaban adheridas y de las cuales una estaba en blanco y la otra estaba señalada con el nombre de un candidato, es posible que el escrutador hubiese abierto solamente esas dos papeletas o que las hubiese abierto con la intención de verificar si realmente había una en blanco atada o adherida a una marcada con un nombre, pero esto no tiene sentido. ¿Por qué el cardenal escrutador iba a abrir justamente esas papeletas? ¿Para qué? Si lo que él estaba era solamente contándolas, ¿para qué iba a abrirlas si todavía no estaba verificando cuántos votos había recibido cada cardenal? Esto es absurdo, de manera que la premisa fáctica de la que parten estos abogados para defender la tesis de que los cánones 68 y 69 de la UDG se aplicaron correctamente es falsa. Ellos parten de que la papeleta además se halló en una subfase que realmente no corresponde a la subfase en la que se pudo haber razonablemente presentado la irregularidad o la papeleta de más. Ahora, estos mismos abogados, Cherrelli e Introvigne por una parte y Boni por la otra, lo que dicen es que incluso si estos cánones se hubieran realmente infringido, esto no habría generado la nulidad del cónclave en la medida en que no toda infracción de las normas del cónclave producen el efecto de anularlo. Y concretamente Cherrelli e Introvigne nos ponen un ejemplo. Él dice, supongamos que la UDG establece que el plato sobre el cual se deben depositar las papeletas antes de ser introducidas a la urna debe ser un plato grande. ¿Qué ocurre si en lugar de un plato grande se utiliza un plato pequeño? ¿Será que por ese desconocimiento de esa previsión formal el cónclave deberá anularse? Y él responde, obviamente no, es que no toda norma de forma en relación con el cónclave debe cumplirse al pie de la letra. Solamente será nulo el cónclave cuando se infrinjan las normas que son sustanciales o que harían una diferencia en cuanto al resultado del cónclave. Pues bien, es que en el caso del cónclave de 2013, la irregularidad que ocurrió es de suma relevancia, es sustancial indiscutiblemente, porque si no se hubiese anulado la cuarta votación
del 13 de marzo de 2013, pues el candidato electo no habría sido Jorge Mario Bergoglio, sino Angelo Scola, de manera que la irregularidad influyó directamente en el resultado de la votación y no se trató de una infracción insustancial, marginal o irrelevante, como lo quieren hacer ver estos abogados, con un ejemplo que es impertinente de cara a la realidad de los hechos de marzo de 2013. Además, estos abogados nos hablan de un principio que sería en latín Pacifica Universalis Ecclesia Decio, que indicaría que ante la aceptación universal de la Iglesia hacia un papa, es decir, ante el hecho de que la Iglesia en su conjunto acepte un papa como legítimo, pues ese papa tendrá que tenerse como legítimo al margen de las posibles irregularidades que se hubiesen presentado en sus elecciones. Algo así como si la aceptación de parte de la Iglesia saneara cualquier irregularidad que se hubiese cometido en la elección del Papa. Realmente sobre este principio no vamos a entrar en este estudio por cuestiones de tiempo, pero existen dos estudios adicionales que sí analizan el alcance del principio de la Universalis Ecclesia Decio, como lo son Antonio José Sánchez y también Michael Steenbergen. Les dejo relacionados los enlaces, y ellos dicen que ese principio era jurídicamente inaplicable al caso de Bergoglio. No me voy a detener en este punto por la sencilla razón de que realmente en el caso de Bergoglio no puede afirmarse que ha habido una pacífica universal, una aceptación pacífica y universal de parte de la Iglesia. Por el contrario, ha habido numerosas voces que han denunciado las presuntas irregularidades ocurridas en el cónclave de 2013 y por lo tanto la posible nulidad de la elección de Bergoglio. Frente a él, entonces, no hay ninguna aceptación universal, de manera que aunque este principio existiera y tuviera el alcance que los abogados que he mencionado le quieren dar, también sería impertinente porque Bergoglio no ha recibido una aceptación pacífica de la universalidad de la Iglesia. De manera que frente a este punto 5A podemos concluir, en primer lugar, que sí hubo una irregularidad dentro del cónclave de 2013, se anuló una votación, la cuarta votación del día 13 de marzo de 2013, que no tenía por qué anularse. En segundo lugar, que esa irregularidad fue grave, pues de no haberse presentado, el resultado obtenido en esa elección habría sido distinto del que finalmente se anunció y se ha venido aplicando estos 7 años. Y en tercer lugar, esa irregularidad grave en ningún momento ha sido convalidada, en ningún momento ha sido saneada, porque el pontificado, la legitimidad del pontificado de Bergoglio no ha contado con una aceptación general de toda la Iglesia. Es decir, conclusión del punto 5A, sí se presentó la irregularidad allí denunciada, sí se presentó la causal de nulidad del cónclave consistente en la indebida anulación de una de las votaciones surtidas el 13 de marzo de 2013. Culminemos ahora nuestro estudio con el análisis del punto 5B, correspondiente a la irregularidad del cónclave, consistente en que el 13 de marzo de 2013 se habrían realizado 5 votaciones cuando la UDG solamente permite un máximo de 4 en un mismo día, 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones en la tarde. Los cánones específicos de la UDG que nos establecen este número máximo de votaciones son especialmente el 63, el 68 y el 72. El canon 63 nos dice que el primer día en el cual se comienzan las votaciones solamente se tendrá un escrutinio y continúa la norma. Si la elección no se ha producido en el primer día, en los sucesivos se deben realizar 2 votaciones, tanto por la mañana como por la tarde. Por su parte, el canon 68, que ya habíamos estudiado, recordemos que el canon 68 es el que regula la subfase de mezcla y conteo de las papeletas, es relevante. Más adelante vamos a ver por qué. Es relevante en el aspecto que voy a leer. Dice este canon: si el número de las papeletas en la subfase de mezcla y conteo no corresponde al número de electores, hay que quemarlas todas y proceder de nuevo, es decir, por segunda vez, a emitir los votos. Voy a anticipar una idea desde ya. Hay quienes dicen que el canon 68 que acabo de leer en uno de sus fragmentos es contradictorio con el canon 63, porque el canon 63 prevé 2 votaciones en la mañana y 2 en la tarde, y en cambio el canon 68 establece que cuando el número de papeletas no corresponda con el número de electores, se deben quemar todas las papeletas y proceder a una nueva votación. ¿Y qué ocurre si el número adicional de papeletas se halla, por ejemplo, en la cuarta votación de un día?
Hay quienes dicen que según el canon 68 debería procederse inmediatamente una nueva elección, que sería la quinta, y por lo tanto se estaría en ese caso infringiendo el canon 63. Como veremos más adelante, realmente no hay ninguna contradicción entre estos cánones. Posteriormente, en unos segundos, explicaremos por qué. Por el momento, terminemos la lectura de los cánones relevantes y concretamente analicemos el canon 72, que nos dice: inmediatamente después de una votación, si en ella no se ha producido la elección, los cardenales electores procederán inmediatamente a otra votación en la que emitirán de nuevo su sufragio. En este segundo escrutinio deben observarse todas las modalidades del primero, con la diferencia de que los electores no están obligados a hacer un nuevo juramento, ni a elegir nuevos escrutadores, ni revisores, ni infirmari, de tal modo que valga también para el segundo escrutinio lo hecho a este respecto en el primero, sin necesidad de renovarlo. Pues bien, a partir de estas normas, lo primero que tendríamos que decir de entrada, en principio, es que efectivamente en el cónclave de 2013 hubo una infracción del canon 63, porque según el relato de Piqué hubo 5 votaciones y el canon 63 permite solamente 2 en la mañana y 2 en la tarde. Pero tenemos que hacer nuevos estudios porque nuevamente los abogados Cherrelli y Introvigne de un lado y Boni del otro alegan que esta infracción nunca se presentó. ¿Y qué nos dicen en primer lugar los abogados Cherrelli e Introvigne? Que el canon 68, que ahorita mencionábamos, que señala que las papeletas deben quemarse si en la subfase de mezcla y conteo se encuentra una papeleta de más, establece que debe procederse inmediatamente a una nueva votación. Y esto permitiría desconocer el número máximo de 4 votaciones que establece el canon 63 si es que la papeleta además se encuentra en la votación número 4. Repito, esos abogados dicen, el canon 68 permite que se haga una quinta o una sexta votación si es que la irregularidad de hallar una papeleta además se presenta en la cuarta votación o en la quinta o en la sexta del día. Sin embargo, esta argumentación es refutable, porque los abogados le hacen decir a la norma algo que la norma no dice. El canon 68 en ningún momento dice que cuando se deban quemar las papeletas se tenga que proceder inmediatamente a una nueva votación. La palabra de inmediato o de inmediatamente no está incluida dentro del texto literal del canon 68, ni en latín, ni en su traducción, al español. Lo que dice el canon 68 es que quemadas las papeletas se debe proceder de nuevo, es decir, por segunda vez a emitir los votos. Esto supone que si la irregularidad de hallar una papeleta de más tiene lugar en la cuarta votación del día, la siguiente votación debe hacerse cuando corresponda, es decir, en el día siguiente, pero no inmediatamente, porque la norma nunca dice inmediatamente. Repito, estos abogados hablan de una palabra que es completamente ajena a la norma y ellos lo hacen muy seguramente para defender su conclusión de que en el cónclave de 2013 no hubo ninguna irregularidad porque se aplicó el canon 68 que supuestamente ordena una realización inmediata de una votación adicional, cuando, repito, nunca el canon 68 habla de la palabra inmediata, inmediato o inmediatamente. Por el contrario, el canon habla de proceder de nuevo, es decir, por segunda vez a emitir los votos. Por segunda vez, esto supone que no cabe ni una tercera vez ni una cuarta vez. Si estamos en la mañana y la irregularidad ocurre en la primera votación de la mañana, se procederá a una segunda. Pero si la irregularidad de la papeleta además ocurre en la segunda votación de la mañana, no cabe una tercera votación en la mañana porque se estaría infringiendo el canon 63. De manera que la votación que reemplazaría a la irregularidad tendría lugar o por la tarde, si la irregularidad se dio en la segunda votación de la mañana, o al día siguiente, si la irregularidad se dio en la segunda votación de la tarde. De manera que este argumento de los abogados Cherrelli e Introvigne es descartable. ¿Qué nos dice, en cambio, la abogada Boni? Esta abogada lo que nos dice es que si bien el 13 de marzo de 2013 hubo materialmente 5 votaciones, jurídicamente solamente hubo 4, porque la cuarta votación, al haberse anulado, es como si nunca se hubiera realizado, de manera que solamente se contabilizarían para efectos jurídicos las 2 votaciones de la mañana, la primera de la tarde y la última de la tarde, de manera que la cuarta votación del día no se contaría, la cuarta votación desde el punto de vista material no se contaría desde el punto de vista jurídico al haber sido anulada.
El argumento que ofrece esta abogada es que lo que es inválido es como si no existiera. El acto jurídico que no tiene validez es como si nunca se hubiese realizado. Este argumento, que ciertamente es interesante, nos invita a preguntarnos por la interpretación adecuada del Canon 63 de la UDG. Es decir, cuando el Canon 63 establece un máximo de 4 votaciones, ¿se estará refiriendo la norma a votaciones válidas o a cualquier tipo de votación que se emita desde el punto de vista material? Es decir, para este máximo de votaciones se debe tener en cuenta cualquier acto de depositar un voto en la urna, independientemente de que este acto de votar sea válido o no, o solamente cuentan para efectos de la limitación numérica del máximo de votaciones, las votaciones que se han desarrollado válidamente conforme a las normas de la UDG. Pues en primer lugar notemos que a partir de una interpretación meramente literal del Canon 63, encontraríamos que la palabra votación habría de interpretarse como acción y efecto de depositar el voto en la urna, porque la norma no cualifica el número máximo de votaciones, dice 2 votaciones tanto por la mañana como por la tarde, pero no dice 2 votaciones válidas tanto por la mañana como por la tarde. De manera que una interpretación literal de la norma nos conduciría a decir, no, basta con que se hayan depositado en la urna los votos 4 veces para que ya este número máximo se haya agotado y se excluya la posibilidad de proceder a una quinta, sexta, séptima votación. Pero es que hay además otro argumento que nos conduciría a esta misma conclusión. Si nosotros consideramos que el Canon 63 se refiere a votaciones válidas, esto nos llevaría a un resultado absurdo. ¿Cuál sería la posibilidad de que en un mismo día se llevara a cabo un número indefinido de votaciones si es que hay 1, 2, 3 o 4 o más votaciones inválidas? Y esto es contrario al propósito del legislador. Y además notemos que el Canon 63 de la misma UDG nos dice que en la primera subfase de la fase del antescrutinium, los ceremonieros deben distribuir por lo menos 2 o 3 papeletas a cada cardenal elector. ¿Por qué 2 o 3 papeletas? Porque se supone que en la mañana son 2 votaciones y en la tarde son otras 2, independientemente de que alguna de esas votaciones se anule. Si el legislador hubiese pensado que ante la anulación de alguna de esas votaciones tuviera que suplirse con una votación adicional, cada cardenal tendría que recibir por lo menos 5 papeletas en previsión de que ante la posibilidad de la anulación de una de esas votaciones, pues tuvieran que reponerse en un número igual de votaciones, superando un número material de votaciones de 2 en la mañana y 2 en la tarde. Esto finalmente lo que llevaría sería a burlar en la práctica el número de 2 votaciones en la mañana y 2 en la tarde que establece el Canon 63. Y además tampoco es cierto, como lo dice la abogada, que un acto jurídico inválido no produzca absolutamente ningún efecto jurídico. Un acto jurídico inválido no produce los efectos que le son propios, los efectos que estaba llamado a producir ese acto si hubiese sido válido. Pero si ese acto llega a ser inválido, nada impide que pueda producir efectos jurídicos colaterales. Pongamos un ejemplo. Yo celebro una compraventa con Pedro, retomemos el ejemplo de nuestro primer programa, y en la compraventa no establecemos cuál es el bien que yo le estoy vendiendo a Pedro, pero sí establecemos el precio que él me pagará. Entonces en el documento decimos, Estefanía le vende a Pedro y Pedro le paga a Estefanía $5. Ese acto es inválido, no produce el efecto propio que estaba llamado a producir, es decir, no va a haber ninguna transferencia de un bien porque no se determinó el objeto, no se determinó cuál era ese bien. Pero eso no quita que por la invalidez o por la inexistencia de ese acto no se puedan producir otros efectos colaterales, porque quien quita que yo esté estafando a Pedro y en ese caso el efecto jurídico será un efecto de tipo penal, yo podía ir a la cárcel. Entonces, en el caso en que se anula una votación, ese acto que se anuló no va a producir el efecto que le era propio, es decir, el resultado de esa votación no se tendrá en cuenta, pero no quiere decir que esa votación anulada no pueda producir otros efectos colaterales, como sería el contabilizarse para el efecto de la limitación del número máximo de votaciones que establece el Canon 63. Y por último, terminemos de refutar la posición de la abogada Boni. De todas maneras, parecería que esa cuarta votación que tuvo lugar
el 13 de marzo de 2013 sí se agotó en su integridad, porque recordemos que las noticias o la Conferencia Episcopal Italiana dio la información, el anuncio de que el cardenal Angelo Scola había sido electo papa. Y si esa votación fue completa, fue agotada en su integridad, se alcanzó a agotar en ella la subfase del escrutinio de los votos y las fases subsiguientes, entonces sí tendría que haberse tenido en cuenta para la limitación del número máximo de votaciones establecida en el canon 63 de la UDG. De manera pues que concluimos nuevamente en nuestro punto 5b que sí hubo esta irregularidad que comenzamos a analizar, sí hubo una indebida votación adicional. Esa irregularidad nuevamente fue grave. Aquí no aplica la tesis de que las irregularidades insustanciales no se tienen en cuenta, porque en este caso la irregularidad no fue insubstancial, no fue irrelevante, y tampoco aplica la convalidación por el tema que ya vimos. Jorge Mario Bergoglio no cuenta con el respaldo universal de la Iglesia, o su pontificado no cuenta desde el punto de vista de la legitimidad canónica con el respaldo universal de la Iglesia. Entonces, en el punto 5 sí hallamos dos irregularidades graves dentro del cónclave que lo anulan y que constituyen una razón adicional para tener a Jorge Mario Bergoglio no como un papa, sino como un antipapa. Bueno, mis queridos hermanos, pues ya han visto, ya han podido disfrutar de este último programa de los 4 dedicados a desgranar profundamente y de una forma pedagógica, de una manera absolutamente entendible, creo que para todos nosotros, el tema que tan importante es en estos tiempos de tribulación y en estos tiempos también finales de la Iglesia que estamos viviendo antes de todo lo que nos espera. No es fácil, pero nos espera lo mejor, mis queridos hermanos. Y este vídeo último de Estefanía Acosta y Mauricio Zaeta, que resume ya el final de todo el estudio magnífico jurídico canónico que han realizado, nos da razones de muchas de las cosas que han sucedido y nos hace entender muchas de las cosas que han estado pasando. La explicación ha sido realmente maravillosa, Estefanía, como siempre. Gracias, de verdad, una vez más. Bueno, y Estefanía, antes de que finalicemos y nos despidamos por haber completado ya estos 4 programas, me viene a la cabeza retomar el asunto que comentabas justamente antes de empezar la explicación de este 4.º programa. Te hacías referencia a 2 preguntas de suscriptores que englobaban determinadas dudas de muchos de ellos y que tenías intención de abordar después del programa. Si te parece, nos podrías contestar a la de Aleida María. Aleida María, una suscriptora nuestra, nos pregunta que si la mafia de San Galo realmente ya estaba operando en 2005. De hecho, todos esos cardenales estarían ya excomulgados. Por lo tanto, de por sí, su voto en el cónclave de 2013 ya sería inválido, ¿no, Estefanía? Bueno, antes de responder esa pregunta, que también es muy interesante, quisiera hacer una aclaración que se relaciona con el tema de la pregunta. Recordemos que la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que es la ley de la Iglesia que regula todo lo que tiene que ver con el cónclave, establece una prohibición de que se hagan pactos, acuerdos, promesas entre los cardenales que los obliguen a emitir su voto en favor de un determinado candidato o a negar su voto a un determinado candidato. Y además sanciona con la excomunión late sentencia, es decir, excomunión inmediata automática, a todo aquel que infrinja esa prohibición, es decir, todo aquel que participe, por decirlo así, en un lobby o en una mafia o como se le quiera llamar para lograr la elección de un determinado candidato, pues quedará automáticamente excomulgado de la Iglesia Católica. Sin embargo, la UDG en ningún momento señala que cuando se den este tipo de lobbies o mafias, la elección papal resultante vaya a ser nula. No. Esa no es la sanción. La sanción es la excomunión para los participantes en el lobby, pero no la nulidad de la elección resultante de ese lobby. Y por eso fue que la mafia de San Galen, que como ya lo mencionábamos, fue esa mafia que se gestó
entre los cardenales en 2013, incluso desde antes, para lograr la elección de Bergoglio, y en la cual presuntamente Bergoglio también habría participado. Yo esa mafia no la traté dentro del punto 5 de mi estudio, es decir, yo no la traté como una causal de nulidad de la elección resultante del cónclave de 2013, no, porque no está prevista como tal. Yo la traté fue como una causal de excomunión de Jorge Mario Bergoglio y por lo tanto una causal que impedía que Jorge Mario Bergoglio fuera válidamente electo en el cargo de Romano Pontífice. Ahora, si en esa mafia participaron varios candidatos, y aquí ya me adentro en la pregunta de la suscriptora, si en esa mafia participaron varios cardenales y todos ellos entonces quedaron excomulgados, ¿será que su voto no era entonces válido y en consecuencia no se alcanzó la mayoría requerida para la válida elección de Bergoglio como papa? No se alcanzaron los 2/3 de votos favorables a Bergoglio que se necesitaban para tenerlo a él como papa válidamente electo. Pues la pregunta es muy importante, la respuesta no la tengo muy clara, ya les voy a explicar por qué, y por eso fue que yo no abordé el punto dentro de mi estudio para no comprometerme con un tema sobre el cual no tenía suficiente claridad. Sin embargo, sí puedo hacer estas reflexiones. Primera reflexión, en el derecho hay un criterio según el cual la norma especial prevalece sobre la norma general. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una ley X que regula un determinado asunto de cierta manera y una ley Y que regula ese mismo asunto pero de una manera distinta o contraria a la ley X, debe prevalecer o debe aplicarse la ley que sea más específica. Pongo un ejemplo relacionado con el tema que nos ocupa para que eso nos quede claro. El Código de Derecho Canónico, es una ley dentro de la Iglesia, establece cómo se debe proveer cualquier cargo dentro de la Iglesia Católica, cualquier oficio eclesiástico. ¿Cuáles son los requisitos de validez de la provisión de un oficio eclesiástico? Es decir, de la designación, por decirlo así, de una persona para que ejerza un cargo dentro de la Iglesia. Y señala, entre otras cosas, este Código de Derecho Canónico, que la provisión de un oficio que se haga con simonía, es decir, mediando transacciones económicas, será inválida de entrada. Pero hay otra ley dentro de la Iglesia de la que hablábamos ahorita, la UDG, Universi Dominici Gregis, que no se refiere ya a la provisión de cualquier cargo dentro de la Iglesia en general, sino que se refiere a la provisión de un cargo específico, ¿cuál es? El de Romano Pontífice. Y esta Universi Dominici Gregis, en el Canon 78, señala que cuando la elección de un papa se hace en virtud o como consecuencia del delito de simonía, quienes hayan participado en ese delito quedarán automáticamente excomulgados, pero la elección será válida, es decir, no se afectará la validez de la provisión de ese oficio de Romano Pontífice por el hecho de que se haya hecho con simonía. Miremos entonces que hay una contradicción entre normas frente a un mismo asunto. Hay regulaciones distintas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se le debe dar prevalencia a la norma especial, que en este caso es la UDG, porque se refiere no ya a cualquier cargo dentro de la Iglesia, no a la provisión de cualquier oficio eclesiástico, sino a la provisión de un oficio específico, cual es el de Romano Pontífice. Ahora, para entonces responder puntualmente la pregunta que nos hace la suscriptora, ¿qué tendremos que decir? El canon 171 del Código de Derecho Canónico nos dice, hablando de las votaciones que se hagan para un determinado cargo dentro de la Iglesia, cualquiera que sea, que será inhábil para votar la persona que haya sido excomulgada por sentencia judicial o por decreto condenatorio o declaratorio. Es decir, para que la persona sea considerada inhábil para votar, su excomunión tiene que haber sido impuesta por una decisión oficial de una autoridad eclesiástica, bien sea sentencia judicial o decreto condenatorio o declaratorio. De entrada, esto nos excluiría el caso de quienes participaron en la mafia de San Galen, porque hasta donde sé, no ha habido ninguna decisión oficial de la Iglesia donde los excomulguen por esa mafia. Pero además de esto, si nosotros analizamos la UDG en el canon 33, nos dice que tienen derecho a elegir al Romano Pontífice los cardenales que no hayan cumplido 80 años al momento en que quede vacante el cargo de papa.
Y el canon 36 de esa misma UDG nos dice que no tienen derecho a votar los cardenales que hayan sido depuestos canónicamente o que hayan renunciado a sus cargos con el consentimiento del romano pontífice. Entonces, la UDG, notemos que no nos habla para nada de la posible excomunión de los cardenales, es decir, la UDG no nos dice que el voto de un cardenal excomulgado va a ser inválido o no se va a tener en cuenta. Puede que uno pueda decir por sentido común es que eso se sabe, que el voto de un excomulgado no tiene ningún peso, pero la UDG expresamente no lo dice. La UDG solamente dice que no tiene derecho a votar el cardenal que ha renunciado con el consentimiento del Papa o el cardenal que ha sido depuesto canónicamente. Entonces, mientras el Código de Derecho Canónico nos habla en general de quiénes son inhábiles para votar en cualquier votación, no solamente para elegir al Papa, sino para elegir a cualquier otra persona para cualquier cargo dentro de la Iglesia que deba proveerse mediante votación, que son inhábiles para votar los excomulgados cuya excomunión haya sido declarada por sentencia o por decreto. Y la UDG, contradicción, no nos habla de esa excomunión como una inhabilidad para votar. Pero como lo decía, en todo caso, en la situación, en la hipótesis de los cardenales que hicieron parte de la mafia de San Galen, no tenemos este tipo de decisiones. Por lo tanto, yo no me atrevería a establecer una causal de nulidad del cónclave de 2013 vinculada a la excomunión de estos cardenales y vinculada al hecho de que el voto de estos cardenales habría sido nulo, pues realmente no encuentro un respaldo normativo para esto. Posiblemente haya que continuar profundizando en el tema, pero mi opinión, por lo menos provisional, es que no se configura una causal adicional de nulidad del cónclave de 2013 por la mafia de San Galen. Se configura así una excomunión de Bergoglio, por lo tanto su imposibilidad subjetiva para ser nombrado papa, pero una nulidad del cónclave como tal, no, dentro de lo que he consultado, no se configuraría. Está más que claro, Estefanía, yo creo que está perfectamente definida la argumentación que estableces en tu respuesta. Te lo agradezco mucho y nos faltaría responder a la otra pregunta que aglutina un poco otras de las dudas de los suscriptores. Estefanía, en concreto la que realiza nuestro seguidor, Javi68. Él se plantea una cosa que realmente a muchos de los católicos fieles a veces es como una duda que les asalta, ¿no? ¿Por qué su santidad el Papa Benedicto XVI, Estefanía, renunciaría sabiendo deliberadamente, por tanto, que su renuncia era inválida, facilitando la ocupación de Bergoglio de la silla de Pedro en el momento en que él renunció, facilitando el acceso a un nuevo papa a la silla de Pedro, siendo consciente de la invalidez de esa renuncia? Yo creo que la pregunta pues sí que es una inquietud que realmente nuestro seguidor recoge y aglutina la de muchos. Estefanía, ¿qué dirías tú a este asunto? Bueno, Vicente, como sabrás y como lo sabrán también todos cuantos han visto los 4 videos que hemos hecho hasta ahora, este estudio jurídico canónico no lo hice yo sola, este estudio se hizo en equipo y una parte muy importante de ese equipo fue Mauricio Saeta, quien tengo a mi lado, y otras 2 personas que lamentablemente en este momento no nos acompañan. Y el trabajo de Mauricio, si bien fue de tipo principalmente formal, en revisión y corrección de textos, en edición de los videos, en realización de las diapositivas, fue un trabajo muy importante, pero también en temas de contenido él hizo sus aportes, él manifestó sus puntos de vista, compartimos ciertas opiniones. Y algunas de esas opiniones me parece, Vicente, que pueden contribuir a dar respuesta a esta importantísima pregunta que nos acaba de plantear el suscriptor. Por lo tanto, le doy paso a Mauricio pues, para que nos ayude a responder esa pregunta. Bueno, para responder esa pregunta hay que comprender bien primero qué fue lo que ocurrió realmente en el Vaticano con la salida de Benedicto XVI. Recordemos que en el Ángelus del 24 de febrero de 2013, es decir, 4 días antes de salir, él dijo: si Dios me pide esto, está declarando que lo hizo en cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene lo que hizo? ¿Por qué tanta gente lo critica? ¿Por qué la gente dice que fue cobarde? No fue así. Fue en cumplimiento de la voluntad divina y la decisión que tomó fue la más difícil de todas. ¿Por qué lo digo?
con las amenazas que él tenía de muerte, de cisma, etc., lo más fácil que él hubiera podido haber hecho era quedarse, porque si él hubiera sido asesinado, su sufrimiento hubiera terminado muy rápido, un veneno o cualquier otra muerte rápida, y ya pasa directamente a la gloria como mártir. La vía que él tomó, la más dolorosa, la más difícil, era quedarse dentro, cargando su cruz en la oración y en el sufrimiento. O sea, fue la decisión del martirio máximo. Hay que entender entonces desde este punto de vista para ver que quedándose en la iglesia, no solamente no fue un acto de cobardía, sino que lo hizo por amor a la iglesia, para continuar su rol de catejón, permaneciendo vivo, sigue reteniendo la manifestación plena del mal. Es decir, que lo hizo por amor a nosotros. El mundo sigue con esta paz aparente, sigue con esta calma, no ha estallado todavía el mal en su pleno poder, simplemente porque el catejón sigue vivo, que no tiene el control ya del mando de la iglesia. Claro, fue arrebatado por los masones, los comunistas y los protestantes, pero sigue siendo el vicario de Cristo, sigue llevando la barca y se ha visto como en sus declaraciones ha hecho su rol de pontífice y sobre todo sigue haciendo su papel de catejón. Entonces es todo lo contrario a la gente que lo considera papa pero cobarde. El acto que tomó, la decisión que tomó, fue la más valiente posible de todas. Exacto, y aunque como lo dice Mauricio, él sigue siendo papa oculto desde la oración y desde el sufrimiento, nosotros los fieles, los verdaderos fieles a Cristo, estamos llamados a reconocerlo como tal. Recordemos que en las Sagradas Escrituras, Cristo nos dice que Él es el buen pastor, que Él da la vida por sus ovejas, que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él y escuchan su voz. De manera que si nosotros somos ovejas del verdadero rebaño de Cristo, del único rebaño de Cristo, pues estamos llamados a escuchar la voz del verdadero pastor, que por supuesto es Cristo, pero que también es el vicario de Cristo como cabeza visible de la iglesia aquí en la tierra. Entonces, tenemos que tener los oídos muy abiertos, el corazón muy despierto para poder ser ovejas de Cristo y reconocer al pastor que dirige ese único rebaño de Cristo. Ese es nuestro papel como fieles. Tampoco debemos olvidar ni menospreciar el enorme poder de intercesión que puede tener un verdadero vicario de Cristo entregado a la oración, al sufrimiento y al martirio, porque él sabe que él es el Papa que muere mártir del tercer secreto de Fátima y está asumiendo su rol con entereza, con valentía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Por un lado, comprenderlo, apoyarlo, pero también unirnos en oración a su sufrimiento, a su sacrificio, pedir por él a diario, entender que él está cargando una cruz pesadísima. Nosotros en nuestra misión decimos siempre que hacemos la oración o el Santo Rosario, por ejemplo, para acompañarlo en su agonía y con la carga del peso de la cruz que lleva a sus espaldas. Esa es la actitud que tenemos que tener, en unión con el verdadero Papa, acompañándolo en su sufrir y orando diariamente por él. Y no se nos olvide tampoco que en sus múltiples declaraciones, Benedicto nos ha recordado una y otra vez que la iglesia no es de hombres, que la iglesia ni siquiera es de él, no es del propio Benedicto, la iglesia es de Cristo. Él ha dicho, la red de pesca es la red de pesca del Señor. Es Cristo quien sostiene la iglesia y Él es consciente de que las puertas del infierno, porque es palabra de Dios, no prevalecerán sobre la iglesia. De manera que, si bien la decisión que tomó Benedicto es una decisión sufrida, es una decisión que se tomó por amor, es una decisión difícil, Él sabe que la iglesia está en manos de Dios. Él sabe que si bien aparentemente las ovejas habrían quedado sin pastor, Cristo no iba a permitir que esas ovejas se perdieran y que de alguna manera el mensaje de que Benedicto sigue siendo el verdadero pastor iba a llegar. No a todos, no inmediatamente, no evidentemente, pero iba a llegar y que las ovejas no se van a perder porque quien está sostenido por Cristo no puede perderse porque está construyendo sobre la roca. De manera que Benedicto nos invita en sus discursos a la fe, a siempre vivir de la fe, a saber que la iglesia vive y que es Cristo quien la sostiene, independientemente de las circunstancias y sobre todo en las circunstancias difíciles. Gracias, Estefanía, gracias, querido hermano Mauricio, y qué alegría verte. Estefanía, Mauricio, yo creo que el mensaje está más que claro. Su Santidad, el Papa Benedicto XVI, efectuó una renuncia jurídicamente inválida
en clara obediencia a Dios, de manera que pudiera sostener de una forma oculta a la Iglesia, entre tanto un papa falso, un impostor, intenta destruir la misma. Ante esta situación tan tremendamente compleja, mis queridos hermanos, Estefanía, Mauricio y yo, os iría preguntando para finalizar, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué es lo que tantísimos hermanos en la fe, seguidores de Adoración y Liberación, en coordinación al remanente fiel universal, se preguntan? ¿Qué hacer, hermanos, ante esta situación? Para saber qué debemos hacer, Vicente, primero tenemos que comprender el momento presente. Los principales exegetas de los siglos XVIII, XIX, XX nos explican que los sucesos históricos en la Biblia son a su vez proféticos. Esto lo explica el mismo Jesucristo cuando nos da enseñanzas como las siguientes. Por ejemplo, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así debe ser elevado el Hijo del Hombre. O cuando dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre o en el estómago del cetáceo, así el Hijo del Hombre tiene que estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra antes de resucitar. ¿Por qué lo menciono? Porque el hecho de que Jesucristo en su primera venida haya sido traicionado por la alta jerarquía de su iglesia, recordemos que él era judío, la alta jerarquía de la iglesia judía traiciona y entrega a Jesucristo para que sea asesinado por los paganos. Ese suceso histórico es a la vez profético, y lo que nos enseña es que es la alta jerarquía de la iglesia, en este caso la iglesia católica, la que va a traicionar y entregar a Cristo en su segunda oportunidad, ya no él como cabeza, sino en su cuerpo místico, que es la iglesia. Dicho eso, entonces tenemos que entender que lo que estamos viviendo es la pasión de la iglesia, la que de hecho está profetizada en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 677. Entonces, si sabemos que lo que está ocurriendo es la pasión de la iglesia, tenemos que determinar el rol que cada uno de nosotros tiene que tomar ante la misma. En la época de Jesús, el pueblo está dividido, por así decirlo, en manera resumida, en 3 grandes grupos. Un grupo de personas que no se involucraron. Pasó la crucifixión y muerte de Jesús como si nada. Apenas se enteraron, pero no se involucraron en ningún aspecto. Otro grupo fue las personas que se pusieron en contra de él, los que gritaron crucifícale, los que lo condenaron, los que se unieron al grito, digamos, de los sumos sacerdotes contra Jesucristo para entregarlo a los paganos. Y por último tenemos un pequeño grupo, tan pequeño que al final prácticamente estuvo reducido a María, María Magdalena y Juan, que son los que acompañaron a Jesús durante su pasión y estuvieron con él al pie de la cruz. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es si estamos conscientes de que ya comenzó la pasión de la iglesia según la pasión de Cristo, es decir, viviéndola con los mismos pasos que la pasión de nuestro Salvador. ¿Qué rol vamos nosotros a asumir ante la pasión de la iglesia? ¿Estaremos entre el grupo de los que no se interesan, no se involucran, les da igual? ¿O entre los grupos que gritan crucifícala, crucifícala? ¿O vamos a pertenecer valientemente a ese reducidísimo grupo de personas que entienden el momento presente y acompañan a Jesús en su pasión y están con él al pie de la cruz? O sea que lo primero que tenemos que hacer es comprender el momento presente y tomar un rol activo en compañía del Papa Benedicto XVI, de la Iglesia verdadera, sufriendo y padeciendo lo que nos toca, entendiendo que es la pasión de la iglesia la que estamos viviendo. Y esa pregunta que formula Mauricio, ¿qué rol desempeñaremos nosotros en la pasión de la iglesia? Pues yo se la formularía muy especialmente a los miembros del clero, a los sacerdotes, a los obispos sobre todo, porque incluso por comentarios que nos han hecho a estos videos sabemos que hay sacerdotes que están sufriendo enormemente, sacerdotes que están en confusión, otros que están atemorizados y que por ese mismo temor están en silencio, otros están esperando a que, por ejemplo, su obispo se pronuncie, se manifieste. Los sacerdotes ven a su obispo como a su padre, en quien confían, en quien esperan, y si en este momento todos permanecen callados, pues la fuerza será nula, aunque podamos estar orando y ofreciendo, pero también es necesario hablar y tomar acción. Entonces, esta pregunta importante que nos plantea Mauricio, yo se la dirijo también a los obispos, porque unos están esperando que los otros reaccionen para poder tomar ese rol activo,
que Mauricio nos invita a desempeñar. Entonces, por favor, en la medida de lo posible, estos videos y los estudios por escrito que dejamos en la página de Vicente, en tu canal de Adoración y Liberación, Vicente, pues difundirlo, si es posible, entre sacerdotes y obispos, y a su vez estos sacerdotes y obispos, pues que se tomen el trabajo de analizarlo, que no cierren las puertas de su corazón de entrada a lo que allí se dice, y que sean valientes. Si realmente esto los llega a convencer, si este estudio les parece que es contundente, pues ser coherentes con las conclusiones que se plantean y tomar un rol activo pues en la pasión de Cristo, que como nos dice Mauricio, estamos viviendo en estos momentos. Está claro, mis queridos hermanos, está clarísimo, Mauricio, clarísimo, Estefanía, que lo que estamos viviendo estaba profetizado, lo habéis explicado muy bien, lo que supuso aquella primera entrega de Cristo, de la jerarquía del momento, la judía, que ahora se produce en un segundo momento con la entrega del cuerpo místico de la Iglesia, la entrega de Jesucristo, en definitiva, por la propia jerarquía más alta de la Iglesia católica. Está clarísimo que en estos momentos cada uno debe de saber cuál es el rol que asume. Si está junto a la Iglesia católica, la verdadera, la de siempre, por mucho que sea perseguido y llamado cismático por no haberse movido de la Santa Iglesia Católica de siempre, la que fundó Cristo, no haberse separado de las Sagradas Escrituras, la sana doctrina, la santa tradición y el magisterio bimilenario, o si está de acuerdo a lo que pide el mundo, junto con la falsa iglesia, la traidora, la ocupa, la apóstata, la que dirige quien ocupa ilegítimamente la silla de Pedro, Jorge Mario Bergoglio. Evidentemente las posturas son las que tú has manifestado, Mauricio, y cada uno de nosotros debe de saber cuál es la que toma. Por eso Adoración y Liberación lleva mucho tiempo acompañando en el proceso de ser fieles a la única respuesta posible para salvar nuestra alma y salvar muchísimas almas. Por eso Adoración y Liberación ha asumido esa coordinación del remanente fiel universal para poder, unidos cada vez más almas, caminar con Cristo hacia la gloria. Y por eso es muy importante también, Estefanía, lo que has acabado apostillando, el rol de todos nosotros, pero cuánto más importante el de los consagrados, los sacerdotes, los obispos, para que puedan estar con el corazón abierto para recibir la noticia verdadera, la noticia de que no podemos separarnos de nuestra Iglesia dejándonos conducir por los falsos profetas. Y eso es importantísimo, por eso es tan importante este estudio que habéis realizado, Mauricio y Estefanía, este complejo, completo y estupendo estudio que habéis realizado y en el cual hemos podido llegar al final a la conclusión clarísima de que Su Santidad el Papa Benedicto XVI realmente no renunció al ministerio petrino, que Bergoglio ocupó la silla de Pedro de una forma ilegítima y que cada uno de nosotros tiene que saber dónde está. Por supuesto es importante lo que dices, la necesidad de que esto, como todo lo que hacemos desde esta coordinación del remanente fiel, sea difundido, llegue a cuantas más almas mejor, cuanto más este estudio jurídico canónico con las conclusiones que necesitábamos conocer, saber, manejar y defender, han de llegar a tantos sacerdotes, a tantos obispos, a tantos consagrados que siguen o bien ciegos, muchos de ellos, o bien conscientemente en el error, también muchos de ellos, porque cuántos consagrados desgraciadamente hoy prefieren no perder su cuerpo a perder su alma, prefieren no arriesgar la vida terrena aunque pierdan la vida eterna. Lo hemos podido ver en todo lo que ha sucedido vergonzosamente de manos de esta jerarquía apóstata durante toda la pandemia, entre comillas, del COVID-19.
lo hemos podido ver en toda la actitud tomada por la jerarquía en relación al cierre de las iglesias, antes que los propios gobiernos tomaran las medidas sanitarias oportunas o pertinentes de acuerdo a sus organizaciones, y eso es otro tema que, como sabéis, excede ya el de este programa, pero que está ahí. Y bueno, en definitiva, los consagrados van a tener a su disposición este estudio jurídico canónico para poder rechazar eso con fundamento y dar el paso adelante que se espera de todos nosotros. Así es que, Mauricio, Estefanía, yo solo puedo que daros las gracias profundamente, intensamente, por el trabajo que habéis hecho en primer lugar, por todo el estudio jurídico canónico, que es maravilloso, por el esfuerzo de haberlo ido diseccionando en 4 capítulos, en 4 episodios, y haberlo puesto a disposición de Adoración y Liberación y de todos sus seguidores, sus suscriptores, de todo el remanente fiel universal, por el esfuerzo de haber respondido a las preguntas de la gente, haber podido responder a las inquietudes, haber acompañado a cada uno de los hermanos en su proceso de asimilación de todo este trabajo, porque el trabajo queda ahí, queda para siempre, por el gesto que habéis tenido con esta comunidad de Adoración y Liberación, dejándonos participar humildemente en la difusión y el conocimiento de este trabajo, y por tantas y tantas otras cosas. Gracias de corazón. Ahí queda el trabajo, Mauricio y Estefanía, sin duda un trabajo para la vida eterna y un trabajo por el que seréis en la vida eterna recompensados, mis queridos hermanos. Me quiero despedir, Vicente, con estas palabras. Este estudio es importante para demostrar, como mucha gente lo espera, desde el punto de vista jurídico y canónico, que Benedicto XVI sigue siendo Papa y que Jorge Mario Bergoglio no es sino un impostor. Sin embargo, hay un argumento no poco importante con el que quiero cerrar. No es un argumento jurídico y canónico, pero no por eso deja de ser relevante. Y es que un vicario de Cristo en la tierra es representante de Cristo. No es el dueño de la barca. Cristo le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de manera que la barca es de Cristo. El vicario es solamente el capitán, el que lleva el barco según el plan de navegación que Dios le pone. ¿Qué tiene que hacer el vicario de Cristo en la tierra? Una de las cosas es encender el mundo con la llama de fuego del amor de Dios. Por eso dice Jesús en el Evangelio: he venido a traer fuego al mundo y cuánto quisiera que ya estuviera encendido. Si nosotros vemos las homilías o los discursos o jornadas mundiales de la juventud de Benedicto XVI o de Juan Pablo II, se encendía el amor a Cristo en el corazón de las personas, y la gente no ha notado que en 7 años y medio no ha habido una sola homilía, un solo discurso del supuesto Papa Francisco en el cual se transmite ese amor a Dios. Eso no es un argumento poco importante, Vicente, es extraordinariamente relevante, porque un vicario de Cristo no es solamente un embajador como en el mundo político. No, él tiene que encender la llama de fuego del amor de Dios en el mundo y en los corazones, y eso no está ocurriendo. Yo me pregunto, ¿la gente ha perdido la conexión con Dios? ¿Falta oración? ¿Llegó la época de la apostasía predicha por San Pablo en la carta a los tesalonicenses? ¿O la predicha por el mismo Jesucristo cuando decía: cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe sobre la tierra? ¿Qué es lo que pasa que la gente no ha notado? Que el supuesto Papa que está en la silla de Pedro no ama a Cristo y no transmite ese amor, y la gente no se ha dado cuenta. Lo dejo como un comentario de cierre, porque quiero que la gente también analice ese aspecto importante. Bueno, y sobre este tema del papel del verdadero vicario de Cristo, de encender en los fieles el amor a Dios, pues yo tengo que decir simplemente lo siguiente. En este estudio que he realizado, obviamente he tenido que leer varios textos de Benedicto, sobre todo los más recientes, y ahí corroboro precisamente lo que nos dice Mauricio. La profundidad de esos textos, cómo nos elevan de lo temporal a lo eterno y cómo nos elevan al amor a Dios y a ser mártires por amor a Dios. Yo sugiero entonces la lectura de algunos de los textos de Benedicto que ya se mencionaron aquí, específicamente en nuestro primer video, y sobre todo es fundamental el texto de Benedicto en el que él plasma su análisis sobre la crisis de los abusos sexuales en la iglesia. Es un texto clave para todos nosotros, para comprender
nuestra responsabilidad como hijos de Dios y sobre todo nuestra responsabilidad en estos tiempos apocalípticos, cuál es el papel que tenemos que desempeñar como testigos y mártires del Dios vivo. Entonces les hago esa sugerencia y con esto me despido, Vicente. Creo que dijimos todo lo que teníamos por decir. Te agradecemos mucho por tu labor de difusión, por tu colaboración, por tu apertura y disponibilidad. Nos despedimos con bendiciones para ti, como siempre, y para tus suscriptores. Así es, mis queridos hermanos, desde luego que Bergoglio no ha venido a encender la llama en el mundo como le pedía nuestro Señor Jesucristo a todos los sucesores de Pedro, al vicario de Cristo en la tierra. Él ha venido a encender otras llamas, las llamas del nuevo orden mundial, las llamas de la indiferencia, las llamas del relativismo, las llamas de la religión universal, única y mundial, las llamas de la ONU, las llamas del marxismo, las llamas de la apostasía, de la herejía y de todo lo que ha estado en su mano para desmontar poco a poco absolutamente el andamiaje de la Iglesia Católica tal cual la estableció nuestro Señor Jesucristo, que como bien dices es el dueño y Señor de la Iglesia, es su Iglesia, y como tantas veces hemos repetido en Adoración y Liberación, el papel del vicario de Cristo en la tierra es recoger el depósito de fe de su predecesor y conservarlo intacto y entregárselo así a su sucesor. Todo lo contrario de lo que ha hecho Bergoglio, no cumpliendo los planes de Cristo, sino sus propios planes, que ha sido destrozar y desmontar ese depósito de fe. Por lo tanto, creo que es clarísima la conclusión a la que habéis llegado y el agradecimiento solo puede ser mío una vez más por todo lo que habéis hecho. Gracias, hermanos, gracias, Estefanía, gracias, Mauricio. Dios os bendiga y Dios os lo pague. Y a todos ustedes, mis queridos hermanos de Adoración y Liberación, seguidores en todo el planeta, suscriptores, lectores, amigos, miembros del Remanente Fiel Universal, gracias por haber atendido a estos 4 estupendos vídeos. Vuélvanlos a ver, uno después del otro, atiendan al estudio completo, visionenlo, medítenlo y por favor, sobre todo, difúndanlo, no se guarden los tesoros, no se guarden las noticias que nos pueden acercar a nuestro Señor Jesucristo, difúndanlo incansablemente. Este es el principal apostolado que nosotros les pedimos a todos y cada uno de ustedes, y de esta manera permanezcamos unidos en el Remanente Fiel Universal para gloria de Dios y la salvación de las almas. Duc in altum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey.